Hola chavales, mascotas, perros, gatos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos una vez más a los vídeos tutoriales de la gran Zubos Academy. Y bueno, este es el primer vídeo tutorial de junio y creo que vamos a hablar, como ya sabéis que no suelo tener ni puta idea, del círculo cromático. O sea, estamos en una versión mejorada y como siempre, Eureka Miniature Zubos Academy / los putos amos, no aceptes imitaciones. Fuck everyone. Fuck. ¡Fuego! Venga. Haz tu trabajo. ¡Ey! ¿Qué pasa, amigos? Bueno, pues tal como ha comentado nuestro coleguita, señor amo supremo, señor Calcetín, vamos a dar una pequeña introducción. Bueno, mejor dicho, vamos a empezar hablando de la teoría del color, introduciendo el círculo cromático, que es este circulito que tenemos aquí, muy bonito. Te voy a hacer un zoom, a ver qué guapo Ahí, sales. ahí. Venga, muy bien. Marico. Y bueno, el círculo cromático es una herramienta muy útil, sobre todo para ver cómo mezclar colores, por un lado, y cómo elegir colores para que peguen en nuestras miniaturas. El círculo cromático ya lo introduciremos, o sea, más adelante, ya hablaremos más de él, pero básicamente muestra cómo se logran los colores a partir de los tres colores primarios, que son el amarillo, el cian y cian y magenta. Básicamente es eso, conociendo el círculo cromático por encima, es decir, no teniendo unos conocimientos muy profundos, se pueden lograr muy buenos resultados. Y sin más, chicos, vamos a lo que nos importa y nos metemos en harina. ¡Ale, venga! Aquí tenemos el círculo cromático que representa los colores primarios, que los podemos encontrar aquí, que serían el amarillo, cian, que está por aquí, y magenta, y la mezcla de estos colores, es decir, si mezclamos magenta con cian al 50%, pues obtenemos morado. Si conjuntar amarillo con magenta al 50% obtenemos un naranja, etcétera. Por lo tanto tendríamos los colores primarios por aquí, más o menos, en este círculo no están representados al 100%. Y luego los colores secundarios pues son los que se obtienen a partir de los primarios al 50% y los terciarios pues mezcla del 75% de un primario con un 25% de otro primario y así sucesivamente. ¿Cuáles son los colores primarios en el mercado? Es decir, ¿en qué forma nos los encontramos? Pues bien, y además así veis mejor cómo son estos colores. El magenta lo encontramos tal cual en Vallejo Model. Voy a ver, no, parece que no está del todo enfocado, ahí se ve mejor. En Vallejo Model Color tenemos magenta puro. Es un color sumamente vivo y muy útil que uso en muchas ocasiones, como habéis podido ver en los videotutoriales. Luego también tenemos más o menos cian, más o menos. El azul caribe de Skill Color es más o menos cian, aunque realmente obtenemos el cian mezclando turquesa con azul caribe. Aproximadamente al 50% es donde obtendríamos el color primario. No lo encontramos, o yo no lo he encontrado, al menos, a nivel comercial. Aunque es cierto que el azul verde de Vallejo Model Color, que no lo encuentro ahora mismo, es el color que más se parece al cian. Y por último tenemos amarillo limón, que aquí está, que es el amarillo primario. Lo tenemos aquí en forma de amarillo limón. Es también un color que uso en muchas ocasiones cuando quiero ganar mucha saturación, ya que los colores más vivos y más intensos son los colores primarios. Bueno, aparte de esto,
el círculo cromático se divide en dos. Por aquí, más o menos, en colores cálidos, que serían estos de aquí, y en colores fríos, que serían estos de aquí. ¿Por qué es útil hacer esta división? Bien, los colores cálidos son útiles para iluminar y los colores fríos son útiles para sombrear. Es decir, los colores fríos dan profundidad y los cálidos resaltan la superficie. Además, si queremos son útiles conocer estas propiedades porque es útil, mejor dicho, conocer estas propiedades porque dependiendo del resultado que queramos obtener, pues utilizaremos unos colores u otros. Si queremos una ambientación más cálida, pues utilizaremos predominantemente colores cálidos. Si queremos una ambientación fría, pues utilizaremos colores fríos, en su mayoría. Y luego también es útil porque como he comentado antes, para iluminar es muy útil utilizar colores cálidos y para sombrear colores fríos. Como norma general, aunque siempre nos podemos saltar en mayor o menor medida estas normas. Y bueno, hay más propiedades del círculo cromático. Por ejemplo, también es muy útil conocer que los colores complementarios, es decir, los que están enfrentados en el círculo cromático, como pueda ser este púrpura azulado con amarillo. ¿Por qué es útil conocer los colores complementarios? Bien, porque son los que más contrastan entre sí. Es decir, si nosotros en la misma figura pintamos una superficie de morado y otra de amarillo, va a contrastar mucho. Sin embargo, si utilizamos colores armónicos, es decir, pintamos una tela de una figura de amarillo y otra de naranja, pues no va a contrastar tanto y nos va a quedar más armoniosa, más suave la figura. Sin embargo, si utilizamos colores complementarios, nos va a quedar más llamativa la figura, más contrastada y más agresiva. De todas formas, explicaré esto más detalladamente en el próximo videotutorial. ¿Existen más propiedades del color? Sí, pero que en este círculo cromático no se pueden ver. Cabe resaltar otra cosa, que es que, como veis, aquí no encontramos ni negro, ni blanco, ni gris. Esto se debe a que, en rigor, el blanco, el negro y el gris no son colores, ya que ya lo diré. El blanco es la ausencia total de color, pero con el máximo brillo. El negro es la ausencia total de color, pero con mínimo brillo, o sea, con máxima oscuridad. Y el gris, pues, es la ausencia total de color, pero con un brillo intermedio. Por eso, como ya veréis en próximos videotutoriales donde explique qué colores son útiles para pintar, pues evitaremos el uso de blanco, gris y negro. Y bueno, pues básicamente eso es todo lo que quería introducir el círculo cromático. Bueno chicos, hasta aquí el videotutorial de hoy. Es un videotutorial corto, pero que hemos querido que fuera así para dejar los conceptos bastante claros. Yo considero que es mejor dar unos conceptos básicos pero muy claros que empezarme a enrollar pollas seminal. Entonces, en el siguiente videotutorial, que será subido pues a finales o en la segunda mitad de este mes de junio, ya daremos unos ejemplos prácticos, 3 ejemplos prácticos, donde utilizamos el círculo cromático para elegir colores, los colores a utilizar en nuestra figura dependiendo del resultado que queramos. Si queremos un resultado más agresivo, más armónico, No y estaba suave. grabando, no estaba. ¿Eh? Que no estaba grabando. ¿Cómo que no? Sigue, que sí. Qué chaval, qué gilipollas es este tío. Y bueno, pues eso es todo y nos vemos en la próxima.